Doctor, no se escucha nada. ¿Quiénes van a grabar? Ya estoy grabando yo, doctor. Erika, Ya está. doctor. Montes y Turpo. Erika, ¿no? falta que me dé permiso. Ya. Ya está, ¿no? Sí, doctor. Bien, vamos a empezar a hablar entonces del siguiente hueso. Este es el hueso parietal. En realidad hay dos huesos, dos parietales, uno izquierdo y otro derecho. De acuerdo a lo que hemos hablado de las invariantes, primero debemos saber qué es el parietal. Aquí tenemos parietal, viene de pared. ¿Ya? Viene del término de pared, parietal. ¿Ya? Entonces va a ir a formar parte de las paredes de la región de la bóveda craneana. Entonces, este hueso, ¿dónde se encuentra situado? Detrás del frontal, delante del occipital y por encima de los temporales. Esa es la situación. Detrás del frontal, delante del occipital y encima de los temporales. ¿Cuál es la posición de estudio? La posición del estudio de este hueso es la siguiente. Aquí vemos un parietal y estamos encontrando un ángulo bastante pronunciado. El más pronunciado es este. Se llama el ángulo silviano. El ángulo silviano se encuentra adelante y abajo. Y el resto, pues hacia arriba, se nota claramente. El ángulo silviano hacia adelante y hacia abajo y el resto hacia arriba. Esa es la posición de estudio. Tiene de acuerdo a la clasificación, es un hueso plano, va a tener una cara exocraneal, que es esta, una cara exocraneal y una cara endocraneal. La cara exocraneal y la cara endocraneal, la que mira al cráneo. Y la otra es la cara exocraneal. ¿Ya? Tiene una forma más o menos ligeramente rectangular. Vamos a tener un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior. Reitero nuevamente, uno superior, inferior, anterior y posterior. 4 ángulos, dos ángulos anteriores, uno antero superior, uno antero inferior, postero superior, postero inferior. O sea, ustedes comparan con una hoja vulgar y corriente, ¿no? Ustedes tienen una hoja vulgar y corriente y comparan con la hoja. Y entonces un borde superior, un borde inferior, anterior, posterior, eso les va a permitir entender fácilmente las caras del parietal. Una cara externa que podemos palparla, que se llama la cara exocraneal, y una cara interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en la cara externa? Vamos a encontrar en la parte superior una eminencia. Esta eminencia se llama eminencia parietal. Es la parte más sobresaliente que hay de la bóveda craneana. Esa es la eminencia frontal, eminencia parietal, perdón. Esta eminencia parietal es estas dos eminencias, derecha e izquierda, nos permiten
medir el diámetro cefálico, se llama céfalos de la cabeza, en los niños recién nacidos, por ejemplo. Cuando un niño nace, una de las partes importantes de la semiología neonatal es la medición de las eminencias parietales, o sea, de una eminencia a otra eminencia para ver la circunferencia cefálica, para ver si es normal o no en la cabeza fetal, el tamaño de la cabeza fetal. Muy importante que tomemos en cuenta eso. Ahora, ¿qué vamos a ver? No se ve muy bien este esquema, pero se ha trazado aquí, en esta imagen de la izquierda y superior, hay dos líneas, dos crestas ligeramente esbozadas aquí, se llaman estas crestas, cresta temporal superior, cresta temporal inferior. O sea, están en el parietal, pero se llaman temporales. ¿Por qué? Porque es aquí donde se inserta un músculo muy importante, que es músculo masticador, que es el temporal. Aquí se va a insertar el temporal. Y se inserta, en la superior se inserta el temporal y la poneurosis del temporal. Y en la inferior el músculo temporal propiamente dicho. Y de ahí desciende el músculo para irse al maxilar inferior. Entonces, esta parte externa, debajo de estas líneas, de estas crestas, van a formar la región temporal. La región temporal. Vemos en esta imagen, podemos ver, aquí está, ¿ven? Aquí están las crestas y esta es la región temporal. La llamada 100, muchas veces se conoce con el nombre de 100, es la fosa temporal. En la cara endocraneal, aquí estamos observando, ¿no? Encontramos a partir del ángulo silviano de aquí, o ángulo anteroinferior, vamos a observar unos canales que van a ir a formar unos verdaderos surcos en toda esta parte, ¿ya? En toda esta parte interna de la cara endocraneal del parietal. ¿Qué se llama esta presencia de estos surcos? Se asemeja, se parece a a la nervadura de la hoja de higuera. Ustedes, si van a ver un higo, van a ver sus hojas de un árbol del higo que tienen esta forma. Se llama nervadura, por eso, de la hoja de higuera. Y por estos surcos, ¿qué caminan? Por estos surcos van a caminar arterias. Las arterias, ramas de la arteria meningia media. La arteria meningia media, que es una rama de la carótida de la maxilar interna, va a llegar aquí y el cerebro está protegido por una tela gruesa que se llama meninge. A esas meninges van a llegar las arterias que caminan por aquí. Entonces, cerca del borde superior vamos a encontrar unas fositas, aquí unas fositas. Las fositas mal está escrito aquí, no está bien, esto está mal escrito. Fositas de Paccioni se escribe, no es de Paccioni. Se lee pues Paccioni, pero son de Paccioni. Paccioni es italiano. Las fositas de Paccioni o Paccioni se lee. Aquí está como si se leería nada más. ¿Qué importancia tienen esas fositas de Paccioni? Estas fositas de Paccioni son ocupadas por tejido subaracnoideo. Y además por ahí pasan unas arterias muy importantes. No, perdón, venas. Unas venas que se llaman las venas de Santorini. Las venas de Santorini son las que pasan por las fositas de Paccioni. ¿Ya? Muy importante detalle
para que cuando en neurología veamos si hay un traumatismo, a veces se rompen esas venas. El seno longitudinal también puede tener una ruptura y se llena de sangre acá, formando un hematoma epidural. Bien, eso es importante, es la aplicación que vamos a tener. Entonces, hasta aquí las dos caras, la cara externa o exocraneal y la cara interna o endocraneal. Borde superior, borde inferior, borde posterior. Vamos a volver hacia atrás una de las imágenes que nos hablan de estos bordes. Aquí están. Los bordes del hueso parietal nos interesa porque aquí vamos a dar su aplicabilidad, ¿no? El borde, tenemos aquí un borde anterior, un borde posterior, un borde superior aquí y un borde inferior. El borde anterior, este borde anterior se articula con el frontal, formando la articulación frontoparietal o articulación llamada coronal o articulación llamada bregmática, bregma de una letra griega, bregma. Entonces, esta es una sutura, es una articulación fibrosa aquí, una articulación que que es sinartrósica, que no sirve para movilidad, o sea, no se mueve prácticamente. Y esto puede soldarse, a eso se llama sinostosis. Muchas veces se suelda esto. Hacia atrás tenemos otra articulación, la parieto occipital. Parieto occipital. La parieto occipital es otra articulación que se denomina también lambdoidea, viene de la letra lambda, lambdoidea. Esta es la articulación lambdoidea, o llamada también occipito parietal. Hacia abajo tenemos con el temporal para formar la articulación temporoparietal. La articulación temporoparietal aquí. ¿Ya? Muy importante también. Sin embargo, es necesario que tomemos en cuenta también la articulación del borde superior. Aquí está el borde superior. Se articula con el lado contralateral. ¿Ya? Aquí estamos aplicando el término que hemos hablado. Contralateral quiere decir del otro lado. Y va a formar una sutura muy importante aquí. Esta articulación se llama articulación sagital o interparietal o articulación medial, así se llama, ¿ya? Sagital, medial o interparietal. Entonces, esas son las articulaciones que van a ir a formar los parietales, los dos huesos parietales. Cuando se juntan cuando se juntan estas articulaciones, van a ir a formar un canal, vean ustedes aquí, en la cara endocraneana. Es el canal del seno longitudinal superior, por donde va a correr una vena que se llama seno longitudinal superior. Entonces, por aquí corre una vena que se llama seno longitudinal superior, que va desde la región frontal, ya hemos visto, sigue por aquí y va a terminar en la región del occipital. Entonces, hasta aquí son los detalles anatómicos que ustedes tienen que indicar. Aquí está, detalles anatómicos. Luego viene la función y las aplicaciones clínico-quirúrgicas. ¿Cuál es la función?
de los huesos parietales. ¿Cuál es la función? Va a proteger, los parietales van a proteger prácticamente a los lóbulos parietales del cerebro. Y aquí están viendo las meninges. Vean ustedes la arteria meningia media que está surcando por la cara interna del parietal. Esa es la que coloca su impresión, más o menos como hacemos nosotros, colocamos nuestra impresión digital en un documento. Esta arteria meningia media deja su huella en la cara endocraneal de los parietales. Y vean ustedes por el canal del seno longitudinal superior, está corriendo esta vena que se llama seno longitudinal superior. Por ahí. Y aquí está la dura madre. Es la dura madre la que protege al cerebro. Entonces, esa es la función de los lóbulos o de los huesos parietales que protegen la parte noble del cerebro que corresponde a los lóbulos parietales, ¿no? Que está. Y en cuanto a los ángulos, ya igual recibe el nombre de un ángulo superior, se llama pregmático, el ángulo anteroinferior terium, el ángulo póstero superior lambda y el ángulo póstero inferior asterium. Estos son nombres que se sirven desde el punto de vista griego, o sea, de ahí viene el término de griego. Y aquí ovelio se llama también este borde superior, la parte media. O sea, ya van a aplicar ustedes los términos griegos, tienen que buscar qué quiere decir bregma, qué quiere decir terium, qué quiere decir asterium. Aquí está asterium, este es asterium. Asterium, lambda, los ángulos son. Entonces, esto es lo que es bueno que sepamos. Dentro de la aplicación clínico-quirúrgica, como les digo, cuando hay un traumatismo craneoencefálico y en una tomografía axial computarizada observamos una hemorragia, un hematoma o lo que haya, una laceración del lóbulo parietal, primero evaluamos clínicamente y entonces de acuerdo a eso, de acuerdo a la clínica que nosotros podamos investigar, vamos a llegar a definir qué está pasando con el cerebro y vemos en la tomografía axial computarizada un hematoma, tenemos que ir a abrir esta parte. A eso se llama la craneotomía. Cuando tenemos que ir a abrir esta parte de la región parietal del cerebro, parte del cerebro vamos a observar, queremos operar el cerebro, tenemos que retirar el hueso parietal. Así es, entonces vamos a entrar, vamos a encontrar estas arterias. Probablemente esta arteria hay una hemorragia que ha provocado un hematoma, se ha hecho coágulos aquí. Tenemos que ligar esta arteria, lavar, limpiar, sacar todo el hematoma y cesarlo. Porque ¿qué hacen los hematomas? Comprimen el tejido cerebral, ¿no? Entonces, esto es para nosotros muy importante el conocimiento porque lo van a aplicar cuando estén en neurocirugía. Cuando estemos en neurocirugía se tiene que hacer una craneotomía. Aquí se abre todo esto. Esto vamos a hablar en sistema nervioso central, jóvenes, cuando hablemos de los hematomas que hay dependientes del famoso círculo arterial de Willis. Vamos a hablar hemorragias que hay ahí, ¿no? Entonces, cuando hay hemorragias, tenemos que sacar los coágulos. Y entonces hacemos craneotomía. Entonces, para eso tenemos que saber, por eso estamos aprendiendo pues huesos ahora aquí. No es fácil por molestar, no es por molestar,
Se tiene que hacer la craneotomía aquí, o si es frontal en la región frontal, si es parietal en la región parietal, si es occipital, un poco más complicado, pero se tiene que hacer. Ya vamos a ver. Estos huesos, para eso se están estudiando. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí entonces lo que corresponde a hueso parietal. Había sido muy importante, por lo tanto, el hueso parietal. Ahora vamos a concluir con el hueso occipital. Hueso occipital. Nombre, occipital. ¿De dónde viene esa palabra de occipital? Viene del término de occipucio. ¿Qué significa occipucio? Significa posterior, o sea, quiere decir que está atrás, en la región posterior de la bóveda craneana. Por eso se llama occipucio. Esta parte se llama occipucio posterior. Está en la parte posterior de la bóveda craneana, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos el esquema que hemos tenido antes, una vista panorámica de la bóveda craneana que está en la parte posterior aquí. Entonces, ese es el occipital. Vemos aquí. Vamos a ver más atrás. Aquí vamos a encontrar. Al principio les he mostrado ya el hueso. Aquí está. Este es el occipital que está atrás. Este es el occipital que está atrás. Entonces, en la bóveda craneana vamos a encontrar al occipucio, el que está atrás. Es el que está atrás. Aquí está. Occipital. Aquí es. De este hueso vamos a hablar. Los que tengan el hueso occipital pueden estar echando mano ahora una miradita de su hueso occipital para que yo les pueda explicar, puedan entender sobre estos huesos. ¿Ya? Es importante que ustedes, los que tengan, tienen que estar manejando sus huesos ya. Espero que sea así. Porque ya desde el sábado ya les voy a evaluar, jóvenes. El sábado vamos a empezar a evaluar generalidades. Eso les quiero comunicar, ¿ya? El sábado hasta donde alcancen, porque no sé, parece que han pasado más de 40. ¿Cuántos alumnos hay? 46 alumnos. Hasta donde nos alcance vamos a avanzar esta parte del occipital. No de los huesos, diré. Pero vamos a seguir con este hueso. El sábado evaluamos generalidades. Y espero que lo hagan bien, jóvenes. Bien, este es el occipital. Este es el hueso occipital. Ya hemos dicho su nombre. ¿Cuál es la situación? Se encuentra en la parte posterior, detrás del occipital, o detrás de los temporales y detrás de los parietales. El occipital, por lo tanto, va a ir a contribuir a formar parte posterior de la bóveda y parte posterior de la base del cráneo. O sea, forma parte de ambas regiones. Parte de la bóveda y parte de la base del cráneo. ¿Cuál es la posición de estudio? Esta es la posición de estudio. Esta es la posición de estudio. Es decir, hacia arriba, esta parte que corresponde a la escama del occipital. Se llama escama del occipital. Y hacia abajo tenemos el agujero magno y la apófisis basilar. Agujero magno y apófisis basilar. ¿Ya? Entonces, esta es la posición de estudio. Esta es la cara anterior o cara endocraneal. ¿Ya? Y la cara posterior está aquí. Aquí está la cara posterior. O endocraneal. Entonces, vamos a ir describiendo las partes del hueso. Tenemos entonces una porción del escama, tenemos una porción que une la escama con la apófisis basilar, se llama masa lateral estas son las masas
del occipital. Se llaman masas nada más. ¿Ya? Y hacia adelante la apófisis basilar. La apófisis basilar. ¿Ya? Así es, joven. Vamos a estudiar la cara anterior de la escama del occipital. Esta cara anterior o endocraneana del occipital va a presentar hacia abajo primero un canal, que es el surco del seno sagital superior. Surco del seno sagital superior o surco del seno longitudinal superior, así se llama. Este canal del seno longitudinal superior es la continuación del canal del seno longitudinal superior que está en el frontal y en los parietales. Se continúa aquí y llega hasta esta región, hasta esta eminencia que se llama protuberancia occipital interna. Aquí. Entonces, este canal es importante que se describe aquí. Este canal va a dividir en dos fosas superiores aquí, cerebrales. ¿Ya? Luego tenemos una eminencia, que es la protuberancia occipital interna, de continúa hacia abajo una cresta, que se llama cresta occipital interna. Esta cresta occipital interna divide en dos fosas esta parte, que se llaman fosas cerebelosas. Fosas cerebelosas. Entonces, aquí tenemos ya 4 fosas. Fosas cerebrales superiores y fosas cerebelosas inferiores. De la protuberancia occipital interna se salen hacia los lados que estamos viendo unos canales. Estos canales se llaman canal del seno lateral. Canal del seno lateral. Aquí estamos viendo los canales del seno lateral. ¿Ya? Entonces, aquí estos canales del seno lateral y del seno longitudinal y la cresta occipital interna van a dividir en dos fosas superiores llamadas fosas cerebrales que van a ser ocupadas por estas fosas van a ser ocupadas por los lóbulos occipitales del cerebro. Los lóbulos occipitales del cerebro. Y hacia abajo tenemos las fosas cerebelosas que van a estar ocupadas por los hemisferios cerebelosos. Hemisferios cerebelosos. Entonces tenemos 4 fosas aquí, 3 canales, una cresta, una protuberancia y una cresta. Ahora, la protuberancia occipital interna, ¿para qué sirve? ¿Con qué se relaciona inmediatamente? Con un entrecruzamiento que vamos a ver más adelante, con un entrecruzamiento venoso de los senos longitudinal superior y del seno lateral aquí. Ese entrecruzamiento, esta encrucijada venosa, se llama prensa torcular de Erófilo. Prensa erófilo. Esa es la que va a apoyarse en esta protuberancia occipital interna. Muy importante, jóvenes. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Y esta cresta occipital interna se dirige hacia abajo y se va a dividir a su vez en 2 crestas más pequeñitas y van a formar un triángulo, una superficie triangular que se llama fosita vermiana. Vermiana, o sea, de vermis viene. Vermis en latín significa gusano. Entonces, aquí se apoya un gusano, que es el gusano inferior del cerebelo. Se llama vermis inferior. Entonces, la fosita vermiana sirve para la ocupación del vermis inferior del cerebelo. Entonces, estamos hablando todo íntegramente a todo esto.
Ahora el reborde de esta escama, si ustedes se fijan, igual que los otros huesos, son dentados. Aquí están dentados. Entonces, vamos a encontrar, al estar dentados, vamos a ver la articulación que tiene, aquí está. Ese borde dentado se articula con los parietales, formando la articulación parieto-occipital. Y con la parte del peñasco del temporal, formando la articulación petro-occipital. Aquí está. O para evitar los problemas con el hueso temporal, ya nada más, ya. Temporo-occipital. Punto. Eso es todo en cuanto a esta parte que corresponde a la escama, a la cara endocraneal del occipital. Ahora la cara exocraneal, a ver, vamos a ver, aquí está. Aquí está la cara exocraneal del occipital. En la cara exocraneal del occipital vamos a encontrar una protuberancia al medio que se llama protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital externa, bueno, están llegando algunos alumnos a esta hora. Quiero que ingresen, pero no, ya desde la próxima ya va a ser otra cosa, jóvenes. No se puede permitir que lleguen a cualquier rato. El problema es que ha habido este conflicto, pero igual tenemos que nivelarnos, nos tenemos que nivelar. La protuberancia occipital externa, aquí se inserta lo que ya les he mostrado de ese músculo occipito frontal, que se llama la aponeurosis del occipito frontal, que se llama aponeurosis epicránea o también se llama galea aponeurótica. La galea aponeurótica, aquí se encuentra. ¿Ya? Se inserta. Luego de esta protuberancia occipital externa, se extienden a los lados unas crestas que se llaman cresta semicircular superior occipital y una cresta semicircular occipital inferior. Estas crestas prestan inserción a los músculos posteriores del cuello. ¿Ya? A los músculos posteriores del cuello. Nada más. El complejo mayor, complejo menor, esplenio, todo eso. Que no es muy importante hablar de eso. Entonces, hasta ahí la parte de la escama del occipital. La parte de la escama del occipital. Nos vamos ahora, entonces, a las masas laterales. Estas son las masas laterales. Masas laterales aquí. ¿Eh? Tenemos dos caras que hay que estudiar en las masas laterales. Aquí vemos una cara exocraneal. Esta es la cara exocraneal. Y hay una cara endocraneal. Aquí es la cara endocraneal. Por adentro. ¿Ya? Entonces, si nosotros haríamos una división simplemente pedagógica, hallaríamos aquí, hasta aquí es la escama, que separa de la escama. Y la masa lateral llega hasta aquí, porque de aquí ya se llama apófisis basilar. Esta parte se llama masa lateral. Entonces, en su cara exocraneal, ¿qué es lo que más se destaca? Estas eminencias. Las eminencias que se llaman cóndilos. Los cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales. Estos cóndilos occipitales que estamos viendo, estos cóndilos occipitales se van a articular con
Aquí estamos observando. No, más allá, más allá. Bueno. Se van a articular con la primera vértebra cervical. Aquí está. Estos son los cóndilos del occipital y aquí está la primera vértebra que se llama atlas. Entonces se conoce con el nombre de articulación occipito-atroidea. Occipito-atroidea es la primera articulación que encontramos aquí. Occipito-atroidea. ¿Ya? Para eso sirven los cóndilos. Y gracias a esta articulación podemos mover la cabeza, girar hacia la derecha, a la izquierda, sin ningún problema. Esta articulación es muy importante, por tanto, de los cóndilos. ¿Ya? Formando la articulación occipito-atroidea. Eso es lo que nos interesa en esta parte de las masas laterales. Por delante de los cóndilos encontramos un agujero. Se llama agujero condilio anterior. Y detrás otro agujero condilio posterior. Se va a cerrar esto y en 2 minutos volvemos, joven. 2 minutos nada más. No vamos a perder mucho tiempo. Sí, doctor. Entonces, por delante se encuentra el agujero condilio anterior. Por aquí va a pasar un nervio que se llama el nervio hipogloso, o sea, el 12º par craneal. 12º par craneal. El agujero condilio anterior, aquí adelante. Y el agujero condilio posterior se cierra, está cerrado por un cartílago. Por lo tanto, no pasa nada por el agujero condilio posterior. Entonces, esta es la relación más importante